Pero como os digo, ahora mismo la táctica del PSOE y de sus medios es desvincular a todos estos del perro como si nunca se hubiesen olido los pedos dentro de un viejo Peugeot Diesel 407. A lo que yo me pregunto, si en una cesta hay 4 manzanas y 3 de ellas están podridas, ¿cuántas posibilidades hay de que la que está justo en el medio no lo esté? Hola hombras y mujeros, soy el señor Sombrero. Piden 25.000 euros, 15.000 euros. Pide 50.000 euros, 100.000 euros que percibió, 200 y pico mil euros más. 250.000 euros que percibió, 400 y pico mil euros más, 5 millones y medio, 5 millones 800, algo así. Veréis, el otro día me vi enteritas las casi 2 horas del concierto que dio Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Y tengo que deciros que el tipo cantó muy bien. Primero repasó sus grandes éxitos introduciendo, eso sí, algunas melodías nuevas, luego creo que hubo una canción en la que desafinó un poco, pero se repuso muy bien, tocando por sorpresa 3 temazos del que será su siguiente disco. Y de la declaración del Dama vamos a hablar, pero antes quería comentaros que también estuve viendo al Gorila de la Sexta porque tenía curiosidad por saber cómo se iban a defender en la PSOE de todo esto. Y el caso es que enseguida me sacaron de toda duda porque invitaron para que opinase a uno de los 2 únicos jueces que hay en este país. Ya sabéis, los de juezas y juezos para la pedrocracia, el Calvo y el Dientes, pues esta vez tocaba el Dientes. Esto es lamentable. Así que Joaquín Bosch, que así se llama este cerumen, se encargó de difundir la versión oficial, que sería que todo lo que soltó Aldama sobre Koldo y Ábalos nos lo podemos creer sin problemas, pero ya todo lo demás, todo lo que mancha a los miembros del gobierno actual, ahí ya precaución, amigo conductor. Y ahí es donde esto que digo conecta con el momento clave de la declaración de Aldama. Atentos. Además de para sí, de para el señor Koldo y el señor Ábalos, en alguna ocasión se le pidió dinero para otros. Sí, pero no sé si en esta causa... Sí, la contestación es sí. Bueno, si puede explicar qué otro pago realizó usted. Pues sí, cuando llevaban 1 hora y 20 de interrogatorio más o menos, le preguntaron al Dama si había repartido más aguinaldos, aparte de los ya conocidos, a Koldo y a Ábalos. Y resultó que sí, que había al menos 3 agraciados más. ¿Qué otro pago realizó usted a petición de señor Koldo? Al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. Don Carlos Moreno Medina. Sí, y bueno, se me piden 25.000 euros y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Lo habéis escuchado, 25.000 euritos para el jefe de gabinete de la Chiqui Montero. ¿Y por qué le soltó esa pasta? Os preguntaréis. Pues porque una empresa de Víctor de Aldama tenía una deuda con Hacienda y necesitaba que se la aplazasen, pero no lo hacían porque no cumplía con los requisitos. Así que lo que hizo fue ponerse en contacto con Koldo, quien se puso en contacto con este tal Carlos Moreno, quien contactó con su jefa, esta mente lúcida. Y así se hizo la magia. Así que si quieres que tu hijo madure 5 años en 5 segundos, tráemelo para aquí para ver el señor Sombrero y yo le diré, en la vida real las hadas madrinas tienen esta cara. Lidia con eso. Otro que reclamó que le diesen lo suyo y lo de su prima fue Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y por entonces presidente de Canarias. Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Aquí me niego. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él. Pues ya veis, supuestamente Ángel Víctor, a quien Aldama llama Víctor Ángel porque es un poco disléxico, se enteró de que Aldama iba por el mundo repartiendo alegrías, así que le pidió 50.000 sonrisas para sobrellevar un poco mejor las penurias de la pandemia. Pero en este caso, al parecer, se llevó un mojón porque Aldama estimó que esa gestión ya debería estar cubierta con los 10.000 euros que le soltaba a Koldo cada mes para que este a su vez fuese repartiendo, que por algo uno de los 2 motes de Koldo dentro de la trama es K10.000. Y finalmente le llegó el turno a Santos Cerdán, que por increíble que parezca en este caso, lo de Cerdán no es un apodo. ¿Quién más? Es decir... Y Santos Cerdán, se le da 15.000 euros. Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega
Se le entrega al señor Coldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Pero aparte de esos 3 o 4 nuevos cargos socialistas acusados de corrupción, fueron desfilando muchos más nombres y con algunos me quedé con las ganas de que se indagase un poco más. Un ejemplo de esto sería Isabel Pardo de Vera, la hermanísima de la semillita del diablo, quien por entonces presidía a Adif. ¿Usted conoce a doña Isabel Pardo Vera? Sí. ¿Qué relación tuvo con ella? Pues bastante importante. Vale. Intensa. ¿Quiere decir que tienen algún secreto? Sí. Y tuve buen ojo, porque Aldama desveló el secreto días después vinculando a Pardo de Vera, entre otros, con la adjudicación de contratos. Y he dejado para el final a mis dos personas favoritas de este mundo, los Pili y Mili de la corrupción con olor a vinagre. Respecto a estos dos hay una idea que sobrevuela durante toda la declaración de Aldama, y es que no os lo vais a creer, pero resulta que, sobre todo Coldo, es bastante corto. Recuerdo perfectamente una palabra que él me dice: y hemos llegado al ministerio y se nos hace grande. Quiere decir, como diciéndome, si nos puedes ayudar o nos puedes echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería. ¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares? Pues Coldo, que se le ocurrían cosas magníficas. Claro, porque si usted cobró unos 5.7 habiendo pagado un impuesto de sociedades, y la suma de estas dos cantidades del Gran y Goblins pues suman 2 millones Por eso y medio. que no da. Pero que además lo dice para demostrárselo, porque es que no se lo creían. Le hubiera detraído un 50% de no es que la mente del señor Coldo, y en este caso sí era el señor Coldo, no le entraba, que no daba. Se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuve que escribir. ¿Quién iba a decir que no iban a poder manejar el Ministerio de Transportes entre un portero de puticlub y un profesor de gimnasia? ¿Quién iba a saberlo? Pedro Sánchez. ¿Quién? Si es que hasta sobra uno. Son dos y un ministerio. Sobra uno. ¡Qué pena dais! ¡Qué pena dais! De verdad sois lamentables para echarse a llorar y no parar. Y tú, chaval, el que más. Pero el caso es que todos sacaron una buena tajada, aunque según explicó Aldama, Coldo y Ábalos sacaron algo menos de lo que les hubiese gustado. Porque otra cosa que clarificó Aldama fue esta tabla de aquí, en la que Nexi, y con Nexi me refiero al nexo corruptor, para no repetir seguido Aldama, en la que Nexi proyectaba posibles gastos y comisiones a repartir con el tema de las mascarillas, y donde pone el gran sale la cifra de 2 millones de euros y justo debajo, fijaos, al lado de Goblins pone 500.000. Pues la UCO pensaba que el gran era Coldo por grandullón y Goblins era Ábalos porque se parece a un goblin, pero no, resulta que es al revés. El gran, también conocido como el jefe, es Ábalos y Goblins, también conocido como K10.000, es en realidad Coldo. Y la pregunta es, ¿por qué Aldama bautizó a Coldo como Goblins? Pues la anécdota del día en la declaración de Aldama fue que, Aldama no tiene mucha idea de cine y le contó al juez que venía de una peli infantil de unos niños que se metían en una cueva y dentro había un tío gigante y deforme. Porque sí, resulta que Aldama le puso Goblins a Coldo porque se le parecía a Slot de los Goonies. Sea como sea, según Aldama, nunca les llegó a pagar esas cantidades porque de haberlo hecho su propia comisión se hubiese quedado en nada. Es lo del momento que vimos antes. Si queréis, lo volvemos a escuchar. Si usted cobró unos 5.7 habiendo pagado un impuesto de sociedades, y la suma de estas dos cantidades del Gran y Goblins pues suman 2 millones Por eso y medio. que no da. Pero que además lo dice para demostrárselo, porque es que no se lo creían. Le hubiera detraído un 50% de no es que la mente del señor Coldo, y en este caso sí era el señor Coldo, no le entraba, que no daba. Se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuve que escribir. En conclusión, finalmente les pagó 250.000 a Ábalos y 100.000 a Coldo por el tema de las mascarillas, y aparte calcula que solo en metálico les soltó otros 400.000 y pico a Ábalos y más de 200.000 a Coldo. Y ojo, a esto habría que sumarle otros regalos y favores pagados por Aldama o sus socios, como el alquiler del piso de Jessica, una moto para Coldo y una larga lista de bienes y servicios que incluye hasta un tratamiento para que la mujer de Coldo se quedase embarazada. Aparte de todo esto, Aldama mencionó que tuvo tratos con Teresa Rivera por un negocio relacionado con la España vaciada, que el Begoño también asomó el hocico por ese posible negocio y que por supuesto participó en el rescate de Air Europa reuniéndose con Nadia Calviño y la Chiqui. O sea que en definitiva, y aunque ahora todos hacen los locos intentando hacer pasar a Aldama por una especie de friki al estilo Pequeño Nicolás, la realidad es que todos sabían perfectamente quién es Víctor de Aldama. A ver, menuda inventada. Poco menos que yo
en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. Absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Nunca, jamás ha habido ningún tipo ni de cobro, ni de comisión, ni nada de lo que está diciendo este señor, ni de reuniones, ni siquiera conocemos personalmente a este señor y por tanto es falso. Un personaje que ha ido a sede judicial para luego ese mismo día salir de la cárcel y vertir una serie de falsedades absolutamente calamitosas. Lo lamentable de este personaje es que entró en el juzgado con las manos en los bolsillos, empezó a decir barbaridades de un montón de personas y no aportó ni una sola prueba. Pero todo lo que ha contado es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna. Es lo que hizo tras la confesión de Aldama. Lo llamó agente de la TIA. ¡Qué tío! Y qué torpe. 48 horas después supimos que Aldama fue confidente de la policía, llevaba de cacería a los jefes del FBI y de la CIA con C, y fue condecorado por Interior con una laudatio que ni al Cid campeador. Y eso sin contar sus gestas más notables. Anfitrión de una fiesta a la que acudió medio gobierno, incluido usted. Rooftop ruso con Begoña para hablar de sus guacanegocios. A pie de pista para recibir a la criminal Delcy en Madrid. Adjudicatario a dedo de un megacontrato de mascarillas. Operador secreto del rescate de la Europa y emisario oficial del gobierno en Venezuela. Si Aldama es Filemón, señor Bolaños, usted, sí, es Mortadelo. Hace apenas 20 días usted proclamó: quien colabora con la justicia tiene el apoyo del gobierno. ¿Va a indultar a Aldama? Ah, no, para ser indultado hay que investir a Sánchez o denunciar al PP. Mire, señor Bolaños, sus contradicciones y mentiras los delatan. El señor Sánchez mintió, sí. Aldama no era un mero grupi cazafotos. Medró con el presidente y su partido, con su mujer y sus ministros. Se lo advertí sobre el fiscal general y se lo repito hoy. Todo se sabrá. Entre tanto, medítelo, porque es impresionante. El ministro de Justicia se ha convertido en la némesis de la justicia. Y un presunto delincuente tiene más credibilidad que el presidente. Claro que en realidad se trata de un presidente presunto. Y vamos a acabar el vídeo con estos cuatro, la banda del Peugeot. Porque allá por 2016, cuando Pedro el Guapo era un apestado hasta dentro de su propio partido, se cogió su Peugeot 407 y se fue de gira por España para seducir a las bases del PSOE, o sea, a las charos. ¡Hola! Y los que le apoyaron entonces fueron básicamente Adrián Alastra y estos tres que incluso le acompañaban en trayectos de la gira: Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, quien por cierto tiene muchos números para ser el siguiente del que renegarán todos en la PSOE. Prepárate, puerqui. A Koldo incluso le rindió homenaje en su manual de resistencia, recordando que fue el encargado de custodiar los avales cuando se volvió a presentar a secretario general del partido. Pero como os digo, ahora mismo la táctica del PSOE y de sus medios es desvincular a todos estos del perro como si nunca se hubiesen olido los pedos dentro de un viejo Peugeot Diesel 407. A lo que yo me pregunto, si en una cesta hay 4 manzanas y 3 de ellas están podridas, ¿cuántas posibilidades hay de que la que está justo en el medio no lo esté? O sea que lo mismo Pedro Sánchez, llamadme el loco, es otro Nexi. Y nada más, no os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de suscribiros si queréis pillarme más material, y una última cosa, no he hecho un vídeo sobre lo de Broncano por no seguirle el juego al gobierno y porque además Broncano me da muchísima grima. ¿Quieres callarte, imbécil? Pero dicho esto, estoy meditando hacer un vídeo en algún momento totalmente dedicado a Radio Televisión Espantosa y la necesidad de cerrarlo urgentemente para dejar en el paro un montonazo de hijos de la gran puta. Atentos y chao. Por cierto, ayer Pablo Motos hizo un discurso dando su versión y criticando duramente a esta casa, Radio Televisión Española. Habló de mala praxis, habló de desinformación. Sí, Pablo Motos nos acusó de eso a nosotros. How dare you. El tema es que lo hizo con fotos de capturas de artículos en la pantalla del fondo del plató, y una de esas capturas es de un artículo del diario El Mundo que dice: exclusiva, Radio Televisión Española abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama. Obviamente lo que dice El Mundo es falso. Miren, revisadas las ediciones, el matinal de esta casa a las 6 de la mañana abrió con Aldama.
Pero lo que no cuentas es que con un enfoque que cargaba las tintas a favor del PSOE y omitía las declaraciones de Nexi, que ya hay que ser sinvergüenza para sacar pecho de una manipulación. Todos los dirigentes socialistas señalados por Aldama van a presentar una querella contra él. El empresario apuntó directamente a Pedro Sánchez y al PSOE por el caso Koldo. El gobierno no da credibilidad a la estrategia, dice, de un delincuente. Y además sí que incluyeron la noticia de Broncano en el sumario, o sea, entre las 6 más importantes del día. Y eso da vergüenza ajena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y uno de los temas del día es, sin duda, la denuncia que hizo ayer La Revuelta contra El Hormiguero. Y atentos a la trolaca final, porque la tipa ya es tan psicópata como su propio amo. Este programa, La Hora de la 1, a las 8 de la mañana, abrió con Aldama también. Marta Nebot, muy buenos días. Buenos días. Mariela Rubio, bienvenida. Joan Navarro, ¿cómo estamos? Irma Frigenti, muy buenos días. Buenos días. Irma ya está con lo de la declaración de Aldama, que enseguida vamos con ello, pero antes vamos a hablar de lo que sucedió anoche en La Revuelta. Nosotros no desinformamos, nosotros no tenemos mala praxis y nosotros podemos avalar con lo que hicimos, con imágenes y con nuestro rostro delante de la televisión, que actuamos bien. Pero antes vamos a hablar de lo que sucedió anoche en La Revuelta. Nosotros sí. Mentirosa, mentirosa, súper mentirosa.